¿Qué tal? El tercer bloque, le damos la bienvenida al diputado del país, Martín Sereno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Antes de entrar en las preguntas, te tenemos una, no sé si sorpresa, pero hemos editado declaraciones de dirigentes que estuvieron en el Encuentro Regional de Economía Popular en el Chaco, donde vos estuviste representando al Movimiento Evita. Sí, sí, y a la CETEP. A la CETEP. Entonces, vamos con la producción. En primer lugar, creo que una iniciativa que tiene una importancia muy grande, que es un paso más para reforzar la unidad y ampliar la unidad en la que venimos transitando los llamados cayetanos, junto con otros sectores. Viviendo en este momento dramático, muchas familias, en lo cual la crisis que tenemos, acá no hay términos medios. O nos unimos con los que quieren enfrentar esta crisis, con esta política del gobierno de Macri, o realmente estamos del otro lado. Nosotros pensamos este encuentro teniendo en cuenta que la economía popular o la economía que generan los propios trabajadores, primero como una instancia de supervivencia, de resistencia y luego como una perspectiva de vida, está fundada en el tremendo descarte social que va generando la economía de mercado. Con esta política que está llevando adelante el presidente Macri, realmente estos sectores son los más perjudicados, porque son los que reciben el ajuste, el tarifazo, la desocupación, la falta de trabajo. Lo que queremos con esto es expresar que nosotros no trabajamos de piquetero o de cortadores de calle. Trabajamos, producimos bienes, organizamos la educación, organizamos la salud, donde no llega el Estado tratamos de que llegue, forzamos a que llegue y después eso lo expresamos en la calle porque no nos alcanza para vivir. Muy enriquecedor estar participando en este encuentro, ya que nos permite ver diferentes tipos de actividades que realizan otros compañeros y así poder también replicarlo en los lugares de donde venimos. También mejorar algunas situaciones en las que por ahí hemos fallado, debatir y poder entre todos construir un documento para armar un proyecto, más que nada que fortalezca los trabajos de la economía popular, sea de cooperativas, sea de actividades sociales, y de diferentes tipos de actividades que todos los días venimos desarrollando en los barrios de todo el país. Bueno, antes de entrar en la significación de este encuentro sereno, en el primer bloque nosotros hicimos un análisis con Hugo Escalaba, que está de viaje hoy, pero dejó grabado, el efecto que aparece en las encuestas, que ningún dirigente en la Argentina tiene más imagen positiva que negativa, es decir, todos tienen imagen negativa. No midieron al país. Presidenciables. Ah, bueno. Dentro de los presidenciables aparece este fenómeno. Él lo vincula a la aparición de la antipolítica, de la falta de respuesta de los partidos. Entonces, este protagonismo que ganan los movimientos sociales tiene que ver con esta crisis dirigencial. Y tiene mucho que ver. De hecho, surgen estos movimientos y organizaciones populares porque la falta de respuesta política a las situaciones sociales nos llevó a tratar de organizar a todo ese sector que está siendo excluido para conseguir adquirir derechos y garantizar lo que tendrían que estar asegurados, ¿no? O sea, ¿qué vemos nosotros, no? Más allá de que ahora se ve esto en Argentina, pero esto es parte del sistema global, esta etapa del capitalismo que es financiero ya no necesita, como el industrial, trabajadores y consumidores. Ahora el capital hace la guita con el capital mismo, financieramente especulando. Entonces, no hace falta tantos trabajadores y no hacen falta tantos consumidores. Todo ese sector está quedando excluido.
y no es desde ahora, ¿no? Ya viene pasando hace años, nosotros ya lo planteábamos en el gobierno anterior, crear un Ministerio de la Economía Popular, que es precisamente ese sector, que es el 30, 35, 40% según las provincias, que está excluido, que no tiene posibilidad de acceder a un trabajo formal con un patrón. Entonces, para poder subsistir, se generan su propio empleo, ya sea artesanía, changa, venta ambulante, diferentes oficios de manera independiente, toda gente que se generó su propio oficio, su propio empleo para subsistir. Esto no fue contemplado ni en el gobierno anterior, y en este menos, por supuesto. Entonces los movimientos sociales asumimos esa responsabilidad que todavía no asumió el Estado, pero que tiene que asumir indefectiblemente, porque si no esto es una bomba de tiempo, para empezar a generar políticas de Estado para todo ese sector que es una nueva clase trabajadora, que en el capitalismo industrial no existía, porque las condiciones eran otras, y que ahora existe y no es coyuntural. Esto va a seguir. Los movimientos sociales levantaron ese guante y hemos logrado, además, creo, una muestra de madurez política muy importante, porque hoy vos encontrás, como los ves ahí en Chaco, a la CCC, a Barrio de Pie, al Movimiento Evita, movimientos sociales que tenían muchísimas diferencias que parecían insalvables hace años. Sin embargo, hasta este ajuste rotundo, surgió esta unidad concreta, posible, y que ya lleva 3 años trabajando en conjunto, porque así lo requiere la gente, el pueblo. La clase política no tiene esa madurez, porque si los movimientos sociales llegaron hasta acá, la clase dirigencial política está acá. Ni siquiera han logrado la unidad contra este modelo de ajuste fatal del neoliberalismo. Ahora, ¿no hay un límite también en esa... ¿No hay un límite también en ese planteo de marcar tan diferente la clase política con la acción de los movimientos sociales o de los La sociales? clase dirigencial política, Sí. a eso me refiero. Porque Y sí, vos serías justamente un caso. yo estoy dentro, pero estar en bueno, los dos lados, ¿no? yo estoy en los dos lados y bueno, yo no quiero hablar de mí, pero creo que es lo que muchos tendríamos que entender, que lo social y lo político van juntos. Claro. Entonces la respuesta político-partidaria tendría que acompañar las demandas sociales. Esto de la política y la antipolítica yo creo que se da porque no están acompañando, no están respondiendo a las demandas sociales. Es una crisis de una partidocracia tradicional, se puede decir, ¿no? De la política. Exactamente, como tal, ¿cierto? exactamente. Una partidocracia y quizá también tenga que ver con un recambio generacional También, que muchas veces es frenado porque hay algunos que quieren seguir y no abren paso. Ya que Tito usó la palabra crisis, Sí. voy a traer un concepto que desarrollamos también en el primer bloque, que no estamos en una crisis. Porque una crisis implicaría una síntesis de lo nuevo que supera lo viejo. Yo diría que estamos en una desestructuración de algo que había para algo que no se sabe dónde va. ¿Vos coincidís con eso, que no es una crisis lo que estamos viviendo? Tampoco una tormenta. No, una tormenta no, porque una tormenta es un factor externo. Y esto fue autogenerado, así que tormenta no es, a menos que tenga la máquina de hacer remolino, ¿no? Es un tsunami en todo caso, además, ¿no? Sí. Lo de crisis también es un momento, vos viste que ustedes seguramente vieron, ¿no? Y muchos televidentes, la doctrina del shock. Sí. En un momento de crisis rotunda y desesperación vos aceptás cualquier cosa. Acá se celebró que el dólar llegó a 28 pesos porque frenamos el hecatombe y te devaluaron un 40% en un mes. Y se celebró porque, claro, te vendieron la hecatombe total, explota, las levadas que explota, todos agarrados así de la mesa. Salvamos, dijeron. Salvamos nada, pusieron 10.000 millones de dólares, nos metimos en el Fondo Monetario Internacional de nuevo hacia y devaluamos la moneda un 40%. Entonces la crisis es lo que te venden para que vos, ante una crisis asustado, aceptes cualquier tipo de medida. En realidad yo creo que el mundo ha cambiado, la situación geopolítica y capitalismo financiero se afirmó. Aparecen estos nuevos actores, que son todo este sector excluido, de más de un 30% de la población, y no se está definiendo cuál sería la política, pero tampoco hay mucho que le estén pensando, ¿no? No hay un problema estructural allí, claro, porque en el capitalismo industrial, Sí. el sujeto de cambio y de resistencia era la contradicción en la fábrica, Sí. capital trabajo. Sí. Acá no se ve claramente cuál es el motor que puede dar fortaleza a estos movimientos. En realidad yo creo que lo que hay que reconocer es como antes el obrero era reconocido como un trabajador, tienen que ser reconocidos, y es lo que planteamos nosotros, como trabajador, el vendedor ambulante,
el albañil que hace changa, el que cuida al abuelo o a la abuela, el que cuida pibes, son trabajadores, porque de hecho están trabajando. Es un nuevo sujeto que antes era mínimo, existía, pero era un porcentaje muy chico, que ahora, dadas las condiciones, aumentó de manera impresionante su volumen, y vuelvo a decir, para mí no es coyuntural esto. Esto ya se estructura así, esta nueva sociedad, con un porcentaje alto que no va a tener empleo formal, por eso exigimos que el Estado empiece a generar políticas para este gran sector. Hay una cosa que vemos en todos los sectores. El productor cobra miseria, chaucha cobra, y el consumidor paga fortuna. Los intermediarios, la cadena de intermediación es la que se lleva toda. El Estado podría, por ejemplo, empezar a achicar esa distancia entre el productor y el consumidor, en cualquier ítem, desde el que hace mueble de madera, el que planta yerba, tabaco, el que hace mandioca, el que produce una tela, una sábana, una remera. El productor cobra miseria y el consumidor paga fortuna. El modelo Feria Franca aceitado, digamos. Y lo que pasa que sí, digamos, yo creo que el modelo de Feria Franca corresponde y fue muy bueno en ese momento, ¿no? Ahora vos veis, el 50% de los feriantes son intermediarios, salen a comprar a los colonos y no están produciendo ellos. Nosotros propusimos, tenemos un proyecto de ley en discusión nuestro, que es soberanía alimentaria local, donde el productor sigue en su rol de productor, no de comerciante, vendedor ni feriante. Él produce. Y el Estado interviene en la parte de comercialización y fomentando una producción a través de un seguimiento técnico y la cadena de comercialización, que es lo que le falla a todos. Porque producir en la chacra, todos producen lo que quieras. Ahora estamos podridos de ver los chanchos comiéndose sandía, comiendo los zapallitos, porque no tiene dónde venderlo el productor. Entonces lo que está fallando es esa parte, ¿no? Y creo que ahí tenemos que apuntar. Aparte que, como vos decís, bueno, en esta etapa del capitalismo, que aparentemente las crisis son una manera propia del capital financiero de generar la crisis y lucrar con la crisis. Lucrar con la crisis y continuar más fortalecido todavía, para caer en otra nueva crisis, ¿no? Es cíclico eso. Se promueve la incertidumbre. Claro. Yo sigo insistiendo que no es crisis, que es caos. Bueno, crisis en su forma de caos. Crisis en su forma de caos. No sé si caos, porque no es es que esto controlado. sale, claro, esto no es que va para cualquier lado, esto va en la misma línea, ¿no? Ahora, Cuando que dicen que el gobierno nacional se equivoca, no se equivoca, ellos su plan lo están cumpliendo desde que llegaron. Claro. A veces miden cuál va a ser la reacción popular y si ven que es muy contraria retroceden un poquitito, pero no es que se equivocan. Si vos pensás las medidas que han tomado, es el plan original que por lo menos los que los conocíamos anunciábamos que iban a llevar a cabo. Más allá de los nombres, sí. Delía y Grabois tuvieron un pequeño debate en forma indirecta, porque aprovecharlo, los periodistas aprovechan para generar puterío, sobre el riesgo que corren los movimientos con un gobierno que puede tender a ser neoconservador, es decir, tirarle a los movimientos sociales para que sobrevivan y evitar la explosión y mientras seguir con este plan que vos decís de concentración del ingreso. Bueno, es lo que están haciendo, lo que está haciendo este gobierno nacional, está haciendo eso. En realidad nosotros decimos, nosotros no queremos programas sociales, eso, como te decía fuera de cámara, es tirar la agonía. Sí. Nosotros queremos trabajo, ¿no? Trabajo, realmente trabajo, y que sea reconocido el trabajo que hacen los compañeros y compañeras, por decirlo de alguna manera. Nosotros en la marcha federal presentamos 5 proyectos de ley. Yo tengo uno presentado acá en la provincia que es resguardo cooperativo. ¿Qué quiere decir? El 30% de las obras públicas, ya sea a través del Estado o de empresas contratadas, que vaya a cooperativas locales. Si tenemos un montón de gente con capacidad de albañilería, plomería, electricidad, entonces dejemos de darle a las grandes empresas ese laburo y un porcentaje que sea para los laburantes locales, y creas un circuito que si en Banda, por nombrar un pueblo, en Colonia Banda, vos tenés que hacer alguna obra, si vos le das el laburo a una cooperativa local, primero, generás empleo ahí que no hay en casi ningún pueblo de Misiones, hay empleo genuino, porque o sos comerciante o trabajás para el Estado o pará de contar. Entonces vos generás empleo local en Banda, circulación de guita en Banda, y si yo estoy haciendo la casita a la vuelta de la mía, la voy a hacer lo mejor posible porque me van a putear todos los días. ¿Qué pasa hoy?
viene una empresa, no sabe de dónde, ni sabe de quién, desembarca con 10 tipos que seguramente encima lo tienen negro, hace la casita como seguramente quizás dejó retorno o quiere tener la mayor ganancia, usa materiales berreta, construcción berreta, no cumple los plazos, termina y se va. Se fue la guita, se fue el laburo y te quedó una construcción de mala calidad. Entonces démosle laburo a las cooperativas locales. Si hay que comprar tela para el hospital, comprémosle a los pequeños polos textiles que hay acá en la provincia. O sea, démosle laburo al pequeño. O sea, la prioridad es generar en este momento Generar lo pequeño para lo todo ese amplio pequeño. sector, ¿no? No los grandes proyectos. El derrame, pero el derrame Sí. es desde abajo, Claro. empujando la guita, no desde Se arriba. derrama de abajo para arriba. Claro, empujar la guita abajo. ¿Y dónde va a quedar? Y la verdad que los programas sociales no es lo que queremos. Le están haciendo un gran favor a esta provincia también, porque es un montón de plata que entra a la provincia y que se gasta en el kiosquito, el almacén de la vuelta, Claro, porque ayuda a eso. Pero es tirar la agonía de los trabajadores, hoy está en 4.800 pesos. Que la canasta básica está en 21.000. Nosotros lo que hemos generado es pequeños polos textiles, polos de carpintería, polos de herrería, huertas comunitarias, que entonces, además de capacitarse, producen cosas que se venden y se arriman por ahí otros 3.000, 4.000 al mes y así orillan las 10 lucas, que es lo mínimo que para subsistir. Pero hay que generar ese laburo y el Estado debería comprar eso, ¿no? ¿A quién le compro los dulces para los comedores estatales? Y le compro a las cooperativas que producen dulces. ¿A quién le compro la ropa blanca para los hospitales? A las cooperativas textiles. Entonces generás laburo acá, bien local, bien de abajo, y por lo menos equiparás un poco la situación y dignificás. La verdad que todo, ¿qué es lo que pretendemos? Que todo trabajador o trabajadora pueda vivir dignamente de su laburo. No importa si es en una empresa, en un comercio, de azafata o cosiendo ropa. Es trabajo y tiene derecho a vivir con dignidad. Ahora, ¿cuál es la metodología? Porque la metodología, digamos, del reclamo de la protesta Sí. Debería incluir también un proyecto de toma de poder. Sí, ¿Los movimientos indudablemente. sociales están preparados para eso? No para... Esa la toma de poder, no sé, Bueno, por un es proyecto es un de proyecto empoderamiento. Sí, de empoderamiento. Bueno, Mira, nosotros es lo un que... reduccionismo lo que yo Sí, digo. no, está bien. La No toma es la del pastilla, poder no es la democráticamente hablando. Pero La está pastilla bien. no la vamos a tomar. No, No es la democráticamente hablando, está bien, sí. Democráticamente. Indudablemente, hay muchísimos cuadros en los movimientos sociales con capacidad para administrar, gobernar y ejecutar políticas y con un cabal conocimiento de la situación de este sector más excluido, ¿no? Yo estaba con la marcha federal, ¿no? Ahí llevamos 5 proyectos de ley, demostrando que no es solo protestar y movilizarse, sino también llevamos 5 propuestas concretas de temáticas muy sensibles. Uno referente a la producción rural y agricultura familiar, otro referente a la obra pública, otro referente a la emergencia en adicciones, que la verdad que es calamitoso ver como gran parte de la juventud está en un consumo problemático que es muy difícil sacarlos, porque además si vos no le das opciones laborales, educativas o deportivas, ¿y qué le queda? Se va a la esquina y se pone a tomar una birrita y por ahí se concatena con algo más. Pero si vos tenés opciones Claro, ahora, diversas... ¿qué tipo de Estado es el Estado que puede tomar esa determinación? Tiene que ser un Estado social, que es el Estado justamente que hoy está en retroceso. Claro. O sea, el Estado no es neutro, el Estado obedece a quién, Exactamente. cuáles son las fuerzas que... en ese Exactamente. momento, entonces, Por eso el objetivo que planteaban allí 2 o 3 oradores es apuntar al modelo de Macri. ¿Sí? Ganar las elecciones de claro, Macri. vamos Claro. a solo político. De ahí, volvemos a lo de hablo- político, claro, claro. de ahí la unidad que estamos tratando de generar y hacerle entender a todos y a todas, ¿no? Porque realmente creemos que para el año que viene ganar en esas elecciones tiene que haber una unidad total, no alcanza Totalmente, con un sector u otro, ¿no? Así como, por eso pongo el ejemplo de las organizaciones, así como nosotros limamos la diferencia para salir a pelear en conjunto, bueno, hay que lograr eso en todo el conjunto que se oponga a este modelo. Esas 5 leyes, y un ejemplo de por qué a veces la dirigencia política no está a la misma altura, por lo menos circunstancialmente, es que si vos mirás nominalmente las 2 cámaras nacionales, la mayoría es oposición. Totalmente. Y sin embargo le han avalado un montón de leyes y se han unido para un par nada más, que encima después fueron vetadas. Y estos 5 proyectos que llevamos en la marcha federal, todavía ninguno recogió el guante, ¿no? Entonces ahí vemos como que falta
un puntito, ¿no?, de nuestras cámaras nacionales. El argumento entendible en esa de los diputados y senadores que responden a proyectos provinciales es la responsabilidad de gobernar. Es decir, hay un límite en el poder de la lapicera de la presidencia. Claro, pero digamos que, por ejemplo, logramos la media sanción de la ley del relevamiento nacional de barrios populares. Estos proyectos que presentás de emergencia en adicciones son irrebatibles, o sea, no tenés argumento lógico para decir no, o el de protección o reglamentación de la agricultura familiar, una ley sancionada hace más de 3 años que todavía no está reglamentada. No tenés argumentos lógicos, que a veces en política no les interesa si no hay argumentos lógicos, pero creo que son proyectos que por lo menos ameritan ser debatidos, y ni siquiera ha pasado eso todavía, ¿no? Bueno, y creo que vamos a insistir con esos tratamientos. Acá hay un elemento que creo que no se puede dejar pasar en esta actualidad de estos últimos meses, que es la presencia del plan de ajuste del FMI, que todos sabemos a qué conduce, ¿no es cierto? Que antes de que vayan a pedir la guita ya lo estaban ejecutando, más o menos. Ya lo ¿no? estaban ejecutando. Porque si vos mirás, venían ejecutándolo bien y después dijeron, che, lo ejecutamos bien 2 años, dennos la guita y blanquearon que estaba atrás del FMI. Y ajustamos un poquito más ya que estamos, dijeron. Nos queda un minuto. ¿Cómo redondearía vos el momento político y el qué hacer? Bueno, para nosotros la política es organizarse, es organización, es trabajar en conjunto y pelear para garantizar derechos que tenemos y que nos están sacando y para conseguir nuevos de acuerdo a en lo que se está transformando la sociedad. Yo la verdad que apelo a todos y a todas para que traten de generar ese conjunto, que es muy claro que estas políticas van a hambriar cada vez más al pueblo, nos van a sacar salud, nos van a sacar educación, nos van a sacar laburo, nos van a hacer vivir indignamente, entonces no es momento para medias tintas, realmente o apoyás este modelo, que algunos ideológicamente lo apoyan, o estás en contra. Las otras discusiones se pueden dar si logramos llegar a ser gobierno y ahí empezar a afinar un poquito las discusiones de acuerdo a las prácticas, ideología y metodología de cada uno, pero primero hay que llegar al gobierno. Una cosa que tengo clara y me robo 30 segundos, más allá de las candidaturas del año que viene, de quién llegue a la presidencia, hay un tema que ninguno va a poder eludir, que es esta agenda que impusimos los movimientos sociales de la economía popular, porque ya todos saben de qué se trata, ya todos han asumido y ya todos van a tener que dar respuesta. Entonces eso ya es un gran logro que hemos logrado los movimientos sociales, porque llegue quien llegue, el peor como está ahora, o alguien menos malo o mejor, este tema de la economía popular va a ser debatido y va a tener que ser tratado porque ya está instalado. Bueno, se pasaron los 30 segundos que nos robaste. Te agradecemos la visita. No, gracias a ustedes. Bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy aleccionador.